siguiente grupo es para presentar el taller de analítica de datos para la maestría en Derecho con énfasis en regulación en telecomunicaciones y TIC. Los participantes que vamos a desarrollar este taller son Jefferson Caicedo, Natalie Latorre, Ana María Restrepo y Tania Farfán. El caso que vamos a analizar en este taller corresponde a una compañía que se llama Quality Alliance, que es una empresa pequeña con sede en Estados Unidos que tiene hace una distribución de aleaciones de diferentes grados que son utilizadas en una fábrica industrial. Esta compañía tiene un nicho de mercado que se basa en diferentes factores y pues digamos que esta compañía cuenta con un conocimiento y experiencia en donde se identifican distintos proveedores que fabrican una gama de grado de aleaciones. Esta compañía tiene ventas en pequeñas cantidades y digamos corta el material de acuerdo con las especificaciones de cada cliente y envía los artículos en inventario el mismo día o al día siguiente. Esta compañía pues tiene los objetivos del sitio web de la empresa, principalmente para generar nuevas ventas, para proporcionar información de productos y contacto y agregar legitimidad a su marca. Digamos que la compañía pensó que el sitio web le permitiría expandir su alcance a muchos más clientes, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y Asia. Entonces, teniendo en cuenta esta información y digamos que las características de la compañía y los objetivos o el alcance por la página web, asimismo se abordaron una serie de preguntas con las cuales sería útil que QA obtenga respuesta antes de invertir en actividades promocionales. Estas preguntas que se abordaron son las siguientes. ¿Cuántas personas visitan el sitio web? ¿Cómo llegan al sitio web? ¿El sitio web genera interés y ese interés se traduce en ventas reales? ¿Las promociones tradicionales generan tráfico en el sitio web y a su vez impulsan ventas adicionales? ¿Cómo se puede modelar de la mejor manera las visitas al sitio web? ¿Y dónde y cómo debería QA anunciar? Entonces, para dar respuesta a esta serie de interrogantes, vamos a en la herramienta Orange una serie de gráficas con las que utilizando una base de datos que ya vamos a explicar en qué consiste, vamos a abordar los resultados que estas dieron y a ir resolviendo estas inquietudes. Buenas noches, yo soy Natalia Torre. Bueno, como venía hablando Tania, junto con la explicación y todo el contexto del caso que tuvimos, también recibimos una base de datos. ¿De qué estaba compuesta esta base de datos? Era un archivo en Excel de varias hojas. La primera hoja nos relacionaba visitas, visitas únicas, el rebote, el tiempo que permanecía en las páginas, eh, en una hoja de Excel. En la segunda hoja relacionaba ingresos, ganancias, todo esto versus ciertas semanas desde el 2008, mediados del 2008, mediados del 2009, esta información por semana. Y en las siguientes páginas desglosaba esta misma información, pero en días. Pero básicamente si uno hacía la agrupación por semanas, era la misma información resumida en las dos primeras hojas. Así que la base de datos se trabajó con estas dos primeras hojas que se condensaron en una, se hizo pues el trabajo desde Excel, donde se agrupó toda esta información en una sola hoja, que fue la base de datos que manejamos. Se hizo el ejercicio de imputar los datos, sin embargo, no habían instancias desconocidas o valores en ceros, así que este ejercicio de imputación básicamente pues no hizo ningún trabajo adicional. Y aquí podemos ver cómo quedó la base de datos con la que vamos a trabajar. Como mencionaba, están las semanas del año, se agregaron algunas otras columnas desde Excel a modo de información de redundante, por decirlo así, por si nos servía para trabajar de pronto en la semana numérica, o sea, en la semana 22-23, ya que venía marcada como mes y día de inicio y de final. Y otra columna adicional que se agregó desde Excel es el periodo, ya que en el mismo ejercicio mencionaba que se distinguían 4 periodos a lo largo de esta base de datos, de este tiempo global que nos entregaron. Entonces, desde Excel también se agregó el periodo según la misma información del ejercicio. Y esta finalmente es la base de datos con la que trabajamos. Posee visitas, visitas únicas, visitas de página, eh, mm, páginas con relación a la visita, tiempo promedio en el sitio, el rebote, el porcentaje de nuevas visitas y de la hoja 2 tomamos ingresos, utilidades, libras vendidas y consultas. Entonces aquí ya seguimos con el ejercicio del storytelling.
Entonces, el primer ejercicio que desarrollamos en el Storytime corresponde a unos análisis pues, de la base de datos que indicaba Nata. Entonces, el primer gráfico que analizamos corresponde a visitas versus semanas. Entonces, para realizar este gráfico, tenemos que los valores que ingresamos fue de versus las semanas del año. Entonces, acá es importante analizar el comportamiento de la gráfica. La primera comprende pues el periodo inicial o de adaptación, digamos, que se realizó para el sitio web, que es el corresponde al color azul. Allí vemos, digamos que, bueno, de manera general, para toda la variable tenemos que tiene un periodo de tiempo similar en cada uno de los periodos. Entonces, este periodo inicial que corresponde al azul, vemos que tuvo, pues por ser, digamos, el periodo de adaptación del sitio web, unas visitas en un margen de unos meses que allí se señalan, donde pues hubo una expectativa inicial y se mantuvo como hacia la baja esta constante. La segunda, digamos, variable que podemos analizar es el periodo de prepromoción. Esta segunda, pues es cuando parece estabilizarse en un nivel, digamos, constante el intervalo de promoción. Aquí la vemos constante durante estas semanas del año y un periodo pues de visitas que se establecen allí de 383 para ese periodo del año correspondiente a la prepromoción que se realizó a través de la página web. El tercer periodo que analizamos en esta gráfica corresponde ya al periodo como tal de la promoción, que pues comienza pues después digamos que tuvo lugar después de o está dentro de la promoción que tuvo QA, y las visitas del sitio web podemos ver que aumentaron drásticamente durante este periodo, que más o menos es constante en todos, y donde vemos un punto, digamos, pico de 3.726 visitas. Entonces, aquí podemos evidenciar que durante esta etapa de promoción, efectivamente tuvo un impacto pues positivo en visitas respecto de las demás etapas. Y ya la última que podemos analizar corresponde a postpromoción, que pues esta etapa es el último periodo, y pues digamos comienza cuando las visitas ya vuelven a estabilizarse nuevamente después de la promoción, y digamos que se mantiene constante, un poco similar a las dos primeras. Visitas únicas versus el número de semanas en el año. Entonces, de igual manera, pues analizamos cada periodo que se comprende pues por uno inicial o el periodo de adaptación en el sitio web, donde pues es la expectativa, y allí arrancó con este número de visitas donde el pico estaba entonces arrancó en 1.509 visitas. Acá también digamos que vemos un comportamiento similar en cada etapa respecto de la semana. Posterior a esta etapa inicial o de prepromoción, que es donde digamos que ya es cuando las visitas se estabilizan en un intervalo antes de la promoción, vemos como que esa constante, no hay un pico como considerable durante este periodo. Y luego ya sigue una etapa de promoción que, al igual que en el análisis de la gráfica anterior, es donde vemos un pico de mayor número de visitas durante este rango de semanas. Y ahí podemos analizar en el pico más alto, este corresponde a 3.617 visitas. Entonces acá pues vemos respecto al periodo inicial un incremento considerable en estas visitas para la semana del año. Posterior a eso quisimos graficar otro, digamos, comportamiento que hacía referencia a ingresos versus la semana. En esta gráfica pues vemos que los valores corresponden a ingresos versus número de semanas en el año. Ya aquí vemos unos comportamientos no tan constantes, sino un poco más de picos y bajos en cada una de las etapas. En la tercera semana, digamos, corresponde a la promoción, pues vemos que el pico más alto de promoción incluso está por debajo de la segunda etapa de prepromoción, con unos ingresos de 897.164. Tanto podríamos deducir que no fue tan eficiente respecto de ingresos o ventas como quizás se podría esperar, teniendo en cuenta que era la semana de la promoción.
y ganancias versus semana. Entonces vamos a analizar cómo fue este comportamiento. Entonces, la variable que se utilizaron fueron de utilidades versus pues las números de semanas del año. Igualmente 4 periodos donde se establecieron pues estas variables. Y finalmente, pues en la etapa final, cuando pues el periodo de postpromoción donde pues las visitas parecen estabilizarse nuevamente, también tiene una serie de picos y pues como un último final donde pues hay una serie de utilidades. Entonces, digamos que la constante en estos 4 periodos es que tuvo como un pico puntual en unas semanas donde pues hubo utilidades. Sin embargo, la semana de promoción, que era la que se esperaba una mayor utilidad, pues no refleja el resultado quizás esperado por teniendo en cuenta pues que hubo la promoción. Ahora, el siguiente gráfico que analizamos con las variables corresponde a libras efectivamente, digamos, vendidas versus la semana. Entonces, de igual manera, acá los valores utilizados pues fueron las libras vendidas versus el número de semanas en el año. Entonces, en el periodo de prepromoción podemos evidenciar un pico durante unas 4 semanas más o menos de todas las que estuvo, y en esa pues el pico más alto correspondió a libras vendidas por un valor de 31.969. Entonces, digamos que pues tuvo pues un valor, se incrementó respecto de este periodo inicial. Ahora, en la etapa de promoción, pues que era, digamos, importante para las ventas, vemos unos picos. Sin embargo, el mayor corresponde a 31.496. El gráfico nos muestra respecto de la semana de prepromoción, incluso estuvo por debajo en ventas del pico como de la semana más alta de este segundo periodo. Por lo tanto, pues podríamos deducir también que esta semana de promoción, pues no, o este periodo de promoción, pues no fue tan efectivo como se esperaría, porque es donde tendrían que haberse dado un mayor valor de libras vendidas. Sin embargo, no se puede evidenciar de esta manera, y sin embargo tuvo unos picos, pero igual no fue un incremento constante. Aún así, digamos, en la etapa de postpromoción, que pues viene siendo la de estabilizarse nuevamente, pues también se ven picos altos y bajos, y igual manera pues se ven ventas. El valor pues es casi similar el comportamiento a la etapa inicial. Y bueno, ya analizaríamos el último gráfico correspondiente a Violin Plot, que en estas variables pues está el número de visitas por periodo, que es el inicial, prepromoción, promoción y postpromoción, versus el número de visitas que se realizaban. Entonces acá podemos evidenciar en el gráfico que digamos que la constante finalmente en resumen está en la etapa pues de promoción, que se presentó el mayor número de visitas, superior a 4.000 durante esa etapa. Respecto de la inicial, la prepromoción, que fue un poco más corta, y la postpromoción, que también fue un poco más corta. Sin embargo, pues a pesar de que este periodo de promoción tuvo estas 4.000 visitas, el resultado en ventas y pues utilidades, como lo evidenciamos, pues tampoco fue el esperado. Lo que se podría deducir que visitas pues no fue directamente proporcional a ese número de ventas o utilidades que podría llegar a haber esperado la compañía. Una herramienta del Orange que se llama estadísticas. En esta herramienta lo que nosotros vamos a hacer es, de acuerdo al ejercicio como nos va encaminando, es determinar cuál es, hacer un análisis estadístico descriptivo que nos permite establecer a partir de unos promedios cuáles son los resultados de la información obtenida en la base de datos. Tenemos 8 gráficos, los cuales vamos a presentar. El primero es un gráfico que nos muestra las visitas promedio. En este gráfico lo que tenemos es los 4 periodos que ya nos habían explicado, y cómo estos, a través de esta tabla de X y Y, podemos establecer cuáles son las visitas promedio. Entonces tenemos un primer análisis en el periodo inicial, en donde las visitas promedio, no olvidemos eso que es importante, están sobre los 1.000 visitas en la etapa inicial o en el periodo inicial. En el periodo prepromoción tenemos unas visitas que ascienden aproximadamente a unas 500, es decir, que disminuyó. En la promoción acá vemos una representación gráfica mucho mayor, mucho más atractiva, que asciende a los 1.800 visitas.
Y en la post-promoción ya tenemos una reducción, que esto parece ser un comportamiento que es constante en todas las gráficas que hemos visto anteriormente explicada por la compañera. Tenemos el gráfico que corresponde al promedio de visitas únicas. Entonces, en estas visitas únicas, prácticamente estamos viendo una copia en donde pues los 4 periodos se ven una disminución. Bueno, inicialmente, en el periodo inicial, perdón, tenemos aproximadamente 1000 visitas. En prepromoción no tenemos una afluencia tan importante. En la promoción ya tenemos una cantidad de visitas únicas considerable, alrededor de 1738. Y ya para la postpromoción, pues volvemos a ver que se vuelve como a normalizar, haciendo un comparativo de la gráfica con la cantidad de visitas iniciales. Bueno, el mismo ejercicio en el planteamiento nos entrega como un camino a seguir. Él nos dice grafiquen libras vendidas versus semana, grafiquen ciertas cosas. Finalmente nos indica que saquemos las estadísticas. Aquí las sacamos por medio de la herramienta de Orange que se llama Feature Statistics, donde nos permite ver la mediana, la media, la moda, la dispersión, mínimos, máximos de las variables que tenemos, de los features que tenemos, que son rebote, visitas únicas, utilidades, según las que hemos escogido aquí en Select Columns. Sin embargo, el mismo ejercicio nos lleva, nos indica que las grafiquemos. Por eso tomamos otro camino. Acá tenemos en esta gráfica el promedio de ingresos. Entonces el promedio de ingresos está bien interesante, toda vez que, bueno, tenemos en el eje Y los valores de ingresos y en el eje X tenemos los periodos. Entonces vemos unos ingresos en el periodo inicial alrededor de los 600.000. En el periodo prepromoción tenemos alrededor de 500.000 ingresos. En la promoción observamos que no tenemos unos ingresos tan representativos, aun cuando debería ser una mayor, digamos, unos mayores ingresos vistos en términos de publicidad que se está tratando de buscar con la página web. Y finalmente tenemos el periodo postpromoción, que ya los ingresos han disminuido. Esta fue la constante, digamos que viéndolo en términos de ingresos, tenemos una disminución, es decir, que no hubo un impacto con la página web. Gracias. Las ganancias, esto volvemos a observar que existe un periodo, en el periodo inicial tenemos unas ganancias alrededor de los 200.000, unas ganancias representativas respecto de los demás periodos. En prepromoción tenemos unas ganancias alrededor de los 1.600. En promoción tenemos una representación gráfica de unas ganancias alrededor de las 1.200 y en postpromoción pues se disminuye bastante y llegamos casi a tocar el techo de los 100.000 ingresos. Entonces de los 100.000 hablamos de ingresos en la página web. Libras vendidas versus promedio de libras vendidas. Entonces tenemos un promedio de libras vendidas para el periodo inicial alrededor de los 18.000. Tenemos un promedio de libras vendidas de 18.000 también en el periodo prepromoción. Tenemos un análisis de libras vendidas alrededor, mucho menor, un poco menor realmente respecto de los 2 periodos anteriores. Y tenemos una normalización o ya decayendo, un rango de libras vendidas alrededor de los 1.500. Esto respecto de promedios de análisis de la base de datos. Siguiente gráfica. Acá tenemos un promedio de visitas a la página web. Lo promedio de visitas a la página web. Entonces tenemos un promedio de visitas en el periodo inicial alrededor de los 2.300 visitas. Para el periodo prepromoción tenemos alrededor de las 1.500 visitas. Tenemos una representación mucho mayor en términos de visitas ya cuando se da el periodo de promoción, que es nuestra columna número 3 o la verde, alrededor de las 3.500 visitas. Y tenemos un periodo de prepromoción en donde las visitas ya descienden a un rango más o menos de un promedio de 1.800 visitas. Es decir, que analizando esta gráfica, tenemos que el promedio, si hubo un promedio muy superior respecto de los periodos en el periodo promocional. Tiempo de la página, Nati. Esto acá nos muestra entonces cuánto de las personas que nos visitan o que visitan a Cuba en la página web se demoran en promedio, ¿no? Entonces tenemos que para un periodo inicial tenemos alrededor de 80 segundos visitando en un periodo inicial, alrededor de
En el periodo prepromocional tenemos un promedio de 90 a 100 segundos, perdón, a 100 segundos de visita de tiempo en la página web. En el periodo de promoción tenemos alrededor de 50 segundos, es decir que en las promociones no tenemos una cantidad promedio de tiempo en visita en la página web, no tenemos un tiempo considerable, es decir, las personas realmente no tuvieron mucho impacto o no les llamó la atención. Y ya en el periodo post promoción tenemos un rango de 70 segundos en la página de permanencia en las visitas que hacen a la página web. Promedio de rebote, esto es entendido como las personas que ingresan a la página web y por alguna otra razón terminan vinculándose a otra página diferente a la de nuestra empresa. Entonces tenemos un análisis respecto a que hay un rebote medio, un promedio en la parte del periodo inicial de 0.6 llegando a casi 0.7 en el periodo inicial. En el periodo prepromoción 0.6 en el promedio, la media. En prepromoción tenemos alrededor del 0.5 de rebote. En el periodo promoción, que es el más alto y el más representativo, significa entonces que las personas acceden a nuestra página web, pero terminan yéndose por rebote a otra página en el periodo promocional de 0.7. Y finalmente en el periodo post promoción tenemos un rebote del 0.6. Luego de haber visto este storytelling que nos presentaron Tania y Jeffer, la discusión en el grupo se centró en cómo debíamos manejar esta analítica de datos. Teniendo en cuenta que hay dos modelos posibles, discutíamos con el fin de evaluar si podíamos llegar a un modelo supervisado. Determinábamos que no teníamos una variable objetivo, no había un feature target en ningún momento. Tenemos mucha información que al final no se está correlacionando. Por un lado tenemos las visitas que sí suben en los periodos promocional y postpromocional como se esperaba, pero que con ingresos y ganancias no generan esa misma relación, que tienen, de hecho, ingresos y ganancias incluso tienden a disminuir en los periodos promocional y postpromocional, contrario a lo que se esperaba con la inyección de este dinero para esta estrategia. Responde a un rebote más alto en estos periodos, o sea, unas visitas que llegan, pero que no generan al final ninguna venta. Entonces, esta discusión en el grupo se llevó a pensar que no teníamos una variable objetivo a la cual perseguir. Como conclusión de esto, decidimos abordar el caso en un modelo no supervisado, como lo vemos acá. Este modelo no supervisado básicamente nos dice que el enfoque de las variables se refiere a una exploración o un análisis de datos sin llegar sin tener un camino claro, sin tener un feature objetivo, sino vamos a hacer exploración, vamos a utilizar estas herramientas que tiene el programa Orange para ver modelos no supervisados que básicamente nos llevan a clústeres como el enfoque principal. Es uno de las formas más comunes en las que que se abordan los modelos de variables no supervisadas. En estos tipos de agrupación o clustering, tratamos de encontrar similitudes entre las variables que tenemos, entre n cantidad de variables, tratamos de encontrar similitudes que nos permitan agruparlas o clusterizarlas. Dentro de esto tenemos dos opciones. Por un lado está el clúster jerárquico, que básicamente nos lleva a un árbol de agrupación. Bueno, aquí abordando el modelo supervisado, lo primero que hacemos es un proceso que es donde normalizamos las variables. ¿Cuál es el objetivo de normalizarlas? Que tengamos unos rangos acotados, que no hayan valores por allá lejos, que no rompan como la clusterización, sino que sea un rango de valores lógico. En Select Columns no nos llevamos todas estas variables que teníamos porque realmente no íbamos a poder generar un clustering legible si llevamos todas estas variables. Entonces, por ahora vamos a trabajar, digamos, con las más sonantes, que serían las visitas, las utilidades, metimos el rebote, pero no tenemos un target. Y tenemos usamos dos herramientas. Uno, la del árbol, la clusterización jerárquica, que lo que nos hace es agruparnos en un árbol los comportamientos similares, o sea, aquellas semanas que nos tienen un comportamiento similar.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos una primera agrupación, no nos dice mayor cosa, agrupa por promoción, vamos a hacer las anotaciones, van a ser periodo, que es básicamente nuestro enfoque grande para poder determinar si si esta inyección de dinero para promocionar los canales web funcionó, está agrupado por periodos. Entonces, básicamente queremos enfocar cómo se agrupan estos periodos. Entonces, esta primera agrupación no nos dice mayor cosa, si mismo está en inicial. Si nos vamos un poquito más arriba, estamos agrupando inicial con promoción. O sea, nos está diciendo que teniendo en cuenta las variables de visitas y de ingresos, tuvieron un comportamiento muy similar el periodo inicial y el periodo de promoción, lo cual, digamos que reafirma el análisis que hicieron Tania y Jeffer, donde nos mostraban que realmente no hay una tendencia, no es claro ver que se generaron ganancias con los periodos finales, sino que tenemos unos comportamientos similares entre el inicial y promoción. Eso mismo lo estamos viendo aquí por medio de esta agrupación de clustering. Eh, Aquí en otro punto pues agrupamos todo postpromoción que era de esperar, pero otra agrupación grande que tenemos entre postproducción y prepromoción. Finalmente, y es para lo que nos sirve un análisis no supervisado, es para poder reafirmar o poder verificar la información que vimos a través de esas gráficas iniciales, que son gráficas tal vez muy sencillas, de lectura fácil, pero aquí con esta iteración que nos hace de clustering, estamos llegando a una misma conclusión, no vemos cómo esa inyección de dinero sirvió para que las visitas atado con los ingresos que al final de cuentas nosotros, pues, la empresa no quiere que se visite más el sitio, quiere que esas visitas se conviertan en dinero, no están generando un enfoque. Otro tipo de análisis que se puede hacer de modelo no supervisado es el K-means. Este K-means, ¿qué hace? Busca las similitudes, busca aquellos puntos similares entre ellos para agruparlos y busca los más disímiles para poder generar la separación de los clústeres. Entonces, esto nos genera un plot de scatter. En este, ¿cómo lo vamos a graficar? Estamos viendo visitas versus utilidades. Como les digo, al final de cuentas, no es que la página tenga más visitas, sino que esas visitas se conviertan en mayores ingresos para la empresa, que el cliente al final de cuentas compre. No está comprando por un carrito de ventas lastimosamente, pero queremos relacionar cómo fue el comportamiento de ingresos de utilidades en la empresa versus esas mejoras en las visitas. Y no lo vemos. ¿Qué quisiéramos acá? Que a mayor visita, mayor utilidades y tener un comportamiento acá de los periodos de promoción y postpromoción. Y no está ese comportamiento en este cuadrante. Por el contrario, vemos que el comportamiento se mantiene que a menores visitas podemos tener una variabilidad de las utilidades para todos los periodos. Tampoco vemos, o sea, ¿qué esperaríamos acá? Que este clúster de postpromoción, estos eventos de postpromoción, que son las grafiquitas de color naranja, estén en este cuadrante y no lo tenemos. Em, Básicamente, este modelo nos está permitiendo corroborar, que era lo que queríamos, mirar si nuestra lectura de las gráficas básicas estaba acertada y sí, concluimos exactamente lo mismo por el modelo no supervisado. Pero, sin embargo, hicimos un ejercicio adicional y en esto, pues Anita nos va a ayudar. Buenas noches a todos. Bueno, soy Ana María Restrepo. Efectivamente, pues a pesar de que desde el comienzo del ejercicio la discusión nos llevó a determinar que el modelo más acertado para hacer el ejercicio era hacerlo bajo un modelo no supervisado, también decidimos hacer y experimentar a través de un modelo supervisado, escogiendo, pues ya sabemos y ya pues tenemos claro que con los datos que se recolectaron y que tenemos en la base de datos, no era posible hacer una predicción ni hacer una proyección de una relación
que existiera una relación directa entre ingresos versus visitas, ya lo vimos en el storytelling. Pero entonces, a través de seleccionar una variable específica, tratamos de hacer el ejercicio bajo un modelo supervisado. Entonces ahí vemos que escogimos un target de ingresos y los filtros que escogimos fue visitas y periodo. La idea del modelo supervisado es a través de la aplicación que nos trae el Orange de Test and Score, establecer cuál es el mejor modelo de predicción que se acerca más a un resultado que se acerque más a uno para ver cuál es el más acertado para escoger. Entonces acá al hacer el ejercicio, escoger los modelos que escogimos el ADA-Boss, el SGD, el Gradient Boosting, el SVM y el Neural Network, nos dio como resultado el más cercano a 1, en este caso, es el Gradient Boosting. Entonces, cuando hacemos la predicción, bueno, ya lo vamos a ver en la gráfica, no nos da una predicción de lo que puede llegar a ocurrir, sino que nos confirma lo que ya habíamos hecho en el storytelling y en el modelo no supervisado. Extrañamente acá nos confirma la conclusión a la que llegamos, y es que no hay una relación directa entre las visitas y los ingresos. Cuando uno se pone a analizar o a hacer sí, a analizar por qué puede llegar a ocurrir esto o por qué no hay una relación directa entre, entre las visitas y los ingresos, puede ser también que el hecho de hacer la promoción por la página web no indica, y pues al no tener habilitado un carrito de compras, pues posiblemente la gente accedía a la información, pero pues no podía realizar las compras, y pues no hay una relación directa por eso entre la promoción en la página web con las ventas, con los ingresos como tal. Entonces acá vemos, como veíamos en el storytelling, en la etapa inicial, acá vemos ingresos versus abajo las etapas de la promoción. Entonces en la etapa inicial, como vemos, los ingresos no son tan variables, o sea, digamos que siempre mantienen como una caída, una alza, una caída, una alza. Hay un pico en la prepromoción, hay unos picos, pero pues no son unos picos continuos. Entonces, al ser tan inestable ese ingreso, no se puede llegar a concluir que hay una relación directa con con las visitas y con las etapas de las promociones, de la promoción. Entonces, aquí pues ¿qué conclusiones podemos sacar de de todo el ejercicio? Pues primero, lo que estábamos diciendo es que partiendo de los análisis estadísticos y luego de pasar los datos bajo el modelo primero no supervisado, se evidenció que la empresa no presentó un mayor ingreso, no le representó un mayor ingreso el desarrollo de la promoción, así como tampoco se logró establecer una relación causal entre las visitas a la página web con los ingresos percibidos. Luego, digamos que abordando estas preguntas que hablábamos inicialmente, que veíamos por aquí arriba, estas dos últimas preguntas, ¿cómo puede modelar de la mejor manera las visitas al sitio web esta empresa y dónde y cómo debería anunciarse? Tenemos las siguientes recomendaciones para la empresa.
Primero, como mencionó Anita, es importante implementar un carrito de compras que permita correlacionar estas visitas y permanencias en la página web con el éxito de compra. La segunda recomendación que tenemos es que para el caso de las compras por fuera de la página web, se debe tener información estándar a cumplir donde también se relacione la forma en la que el cliente accedió a la información de la empresa. ¿Esto qué significa? Que se relaciona el posible ingreso o acercamiento por los canales web versus la compra exitosa. Listo, otra cosa que podemos recomendar a la empresa nos la va a comentar Tania. Como una tercera recomendación podría manejarse que a los usuarios ingresar a la página se realice un registro con sus datos personales para poder pues relacionarlo con la venta final que se espera hacer, donde allí pues se pueda capturar el interés, pero obteniendo unos datos reales de por qué está interesado, qué quiere comprar, cuándo lo quiere comprar, cantidades y demás, lo cual pues requeriría obviamente una política de manejo de datos para también poder hacer este seguimiento a este cliente, que puede ser en ese momento cliente a futuro, pero poderlo identificar en qué está interesado, para qué, cómo, y pues de esta manera poder de alguna manera estructurar esos datos, tener esa base de datos y ya con ella pues poder manejar una información mucho más asertiva que logre pues finalmente el objetivo de la empresa, que es las ventas reales. También pues la empresa debería, para obtener más datos sobre las preferencias de los clientes, más información, establecer una encuesta de satisfacción y también la posibilidad de que los clientes puedan hacer sugerencias y reclamos. Y porque de pronto establecer razones por las cuales no realizaron una compra o que les pudieran los clientes transmitir opciones de mejora. Listo, con esto finalizamos el ejercicio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Listos?